Vamos de inmediato al Congreso Nacional. Hemos estado informando que la Cámara de Diputados aprobó la interpelación al ministro de Salud, Jaime Mañalich. Vamos a saludar a esta hora a la periodista Paola Astudillo desde Valparaíso. Paola, ¿qué tal? Estamos contigo. Hola Maca, ¿cómo estás? Así es, porque finalmente la Cámara de Diputados terminó aprobando por acuerdo esta interpelación contra el ministro de Salud, Jaime Mañalich. Va a ser el miércoles 16 a las 16 horas, donde el ministro tendrá que presentarse en forma obligatoria a responder un cuestionario que va a ser formulado por los parlamentarios. Recordemos que esta misma interpelación había sido fallida a propósito de una falta de quórum y posteriormente a la no realización de una sesión especial. Maca, en estos momentos estamos con el ministro Jaime Mañalich, a quien le agradecemos que nos haya esperado, evidentemente, y preguntarle, ministro, tenemos entendido que usted ha considerado esto una suerte de herramienta de la democracia, o más bien una oportunidad para poder dar a conocer lo que sí se ha hecho durante su administración. Cuéntame. Efectivamente, yo tengo noticias, o se había anunciado esta posible interpelación hace muchas semanas atrás. Me preocupó la semana pasada que no se lograran los acuerdos para llevarla adelante. El reglamento de la corporación da tiempos muy taxativos para que se pueda realizar esta interpelación. Podría haber ocurrido que la notificación se presentara hasta, se me informara en el ministerio, como corresponde a mi rango, en 2 días más. Pero eso significa que el tiempo mínimo para que la interpelación se realice caería, que son 5 días hábiles, caería ya cuando los diputados han dejado de sesionar el Parlamento, porque quiero recordar que el día 17 ya se suspenden las sesiones de la Cámara de Diputados y no se retoman hasta después de las elecciones presidenciales. Por esa razón entonces entendemos que se vino a autonotificar. Efectivamente, preferí entonces, para acortar este plazo, tal como lo señalé la semana pasada, a venir personalmente y voluntariamente, por supuesto, y omitir esta obligación de ir a notificarme en Santiago, en mis oficinas, para que me informe de la interpelación, cumplir ya inmediatamente con este procedimiento y cumplir entonces con el acuerdo político de que el día 16, el último día de sesión de la Cámara de Diputados antes de este receso, se haga esta interpelación. Esta interpelación básicamente tiene una notificación, contiene las firmas de los 46 diputados y el temario que paso a leer a continuación sobre los temas que constituirían las preguntas que serían en la sesión de la sala el próximo día miércoles a las 4 de la tarde. En primer lugar, se señala sobre infraestructura hospitalaria, entre lo que se dé cuenta del proceso de desarrollo y evolución de proyectos de construcción e infraestructura pública desde marzo del 2010 a la fecha. Esto representa una oportunidad extraordinaria para dar cuenta de algo que hay consenso universal, que ha sido bien hecho, que es las tareas de la reconstrucción de la infraestructura dañada por el terremoto. Forma y detalles de la ejecución presupuestaria del Ministerio de Salud respecto a la infraestructura de salud pública desde marzo del 2010 hasta la fecha. De esto se da cuenta trimestralmente a la Comisión Mixta de Presupuestos, pero creo que vale la pena ponerlo en el contexto de estos años. Sobre el funcionamiento de los hospitales públicos, en lo que dice en relación con la ejecución presupuestaria y los montos de deudas que mes a mes se han reflejado, también creo que es una cosa muy importante. Quiero recordar que el monto de la fecha del monto de la deuda más importante fue a mediados del año 2009. Hemos terminado el mes de septiembre con una deuda de 84.000 millones. Hemos tenido una caída muy importante durante el mes de septiembre gracias a gestión de los propios servicios. Respecto a las listas de espera auge y no auge, que es un tema bien conocido, creo que estamos muy bien preparados para esto. Y por último, una pregunta que no tiene que ver con redes asistenciales, que se refiere a política de licitaciones y de adquisiciones efectuadas por la Central Nacional de Abastecimiento desde el mes de marzo del año 2010 a la fecha. Hemos dado cuenta de esto periódicamente a la Comisión de Salud, también al Senado. Creo que toda esta información es pública y esta es una oportunidad extraordinaria para recapitular todo esto, que es bastante complejo por el tamaño del Ministerio de Salud. Ministro, ya conocemos entonces parte de los argumentos y las respuestas que usted va a tener que dar al interior de la sala. Preguntarle en términos políticos, ¿usted coincide con algunos parlamentarios en señalar que todo esto se debe a propósito del ambiente preelecciones, a propósito del fuerte, digamos, o importante relación que existe entre usted y el presidente? ¿Qué explicación le da en términos políticos a esta interpelación?
Insisto, yo no quiero darle ninguna interpretación antojadiza. Esto es un mecanismo consagrado en la Constitución, hace gala de nuestra democracia, del mecanismo de control que tiene que tener la Cámara de Diputados sobre el Poder Ejecutivo. A mí, al contrario, me sorprende que sea un mecanismo comparado con otros países que se use tan poco. Que cada ministro venga cada cierto tiempo a dar cuenta de lo que pasa en su cartera, a mí me parece algo absolutamente imprescindible y desearía hacia el futuro que sea un mecanismo que se repita con mucha mayor frecuencia de lo que se ha hecho durante el actual gobierno, en que solo esta es la segunda vez que se produce una interpelación. En el gobierno anterior, quiero recordar, hubo 4 interpelaciones. Yo creo que no hay que demonizar, malignizar este procedimiento, que es completamente legítimo e, insisto, había sido anunciado hace muchos meses. O sea, me alegra que no sigamos en esto de que viene el lobo, sino que efectivamente ya se ha materializado, y yo, para acelerar los plazos y cumplir lo que los reglamentos señalan, he venido voluntariamente, insisto, a notificarme a la sala de partes de la Cámara de Diputados para poder cumplir con el requisito de que dentro del plazo que marca los reglamentos y la ley se pueda hacer esta sesión el próximo miércoles. Okay. Muchas gracias, ministro. Gracias por acompañarnos en directo. Maca, bueno, ya escuchábamos entonces al ministro de Salud ante esta posibilidad, entonces, que tenga que venir el miércoles 16 a las 16 horas y absolutamente, ya lo vemos, absolutamente disponible a contestar todas las preguntas de los parlamentarios. Maca. Claro, ahí estaban entonces las palabras del ministro de Salud. El próximo miércoles, lo decías tú, a las 4 de la tarde va a responder las preguntas, en este caso, de los parlamentarios, y él ha dicho que le sorprende que sea un mecanismo tan poco utilizado, así que nos quedamos con esas palabras. Gracias, Pau, que estés bien. Buenas tardes.